Hay maneras correctas de hacer las cosas y hay maneras incorrectas. Para hacerlas de la manera correcta, muchas veces hay instrucciones que se dan, ¿no? Por ejemplo, abra por aquí, y es lo adecuado, porque si se abre por otro lado va a haber problemas. Es importante, cuando hay instrucciones, saber seguirlas. En una universidad hicieron un examen en el que tenía que ser en un tiempo determinado y decía instrucciones. Lea todo el examen hasta el final antes de contestar. Empezó un alumno a contestar, llega la primera pregunta, pues esta sí me la sé, de una vez la pongo. Bueno, siento un problema, lo resuelve. Así fue haciéndolo hasta que llegó a la última pregunta. Decía, no escriba nada en el examen, simplemente entregue su examen al profesor. Se va a calificar en el orden que lo entregue. El primero tiene 10, el segundo 9, el siguiente 8, hasta 6, los demás están reprobados. Sabía mucho, pero hizo las cosas de una manera incorrecta, entonces no saben las cosas como debieron. Vamos a la segunda epístola de Samuel, el capítulo 6, y ahí vamos a ver primero la manera incorrecta de hacer las cosas y luego la manera correcta. Podemos ver el resultado de hacer las cosas de esta manera incorrecta en los versículos 6 y 7. Dice ahí. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y le hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por este día, gracias por tu palabra que nos enseña pues, la manera correcta de hacer las cosas. Tú eres el creador, el que sabe cómo se deben hacer las cosas y nos das muchas veces instrucciones para hacerlas. Ayúdanos, Padre. Conoces nuestra debilidad, nuestra necedad, nuestro pecado, y pedimos tu ayuda, de tu guía en todo, de tu palabra, que es las instrucciones que nos das, y de tu espíritu, que nos den esa sabiduría para entender tu palabra. Ayúdanos, Padre, obra en cada uno de nosotros, llévanos hacia ti, en el poderoso nombre de Cristo. Amén. Bueno, finalmente, David fue ungido por rey sobre todo Israel. Lo primero que hizo fue ir a conquistar la ciudad de Jerusalén, en la que estableció la capital del reino unificado. Inmediatamente los filisteos lo atacaron y Dios le dio una gran victoria sobre estos enemigos que los habían oprimido desde que habían derrotado al rey Saúl, que mataron igual que a sus hijos. Llega esta situación, el pueblo librado de sus enemigos, el rey ungido, el rey que quería ser en el trono y en la nueva capital de la nación. Es un momento de alegría para el pueblo. Ahora David se muestra como el hombre conforme al corazón de Dios.
David sabía que Dios lo había llevado a este lugar y esa posición es en donde estaba ahora, y quería mantener el enfoque en Dios delante de todo Israel, destacar su compromiso y amor por Dios. Era esencial la presencia de Dios entre el pueblo. Por eso eran el pueblo de Dios, un pueblo único entre todos los pueblos de la tierra, por eso, porque Dios estaba entre ellos. Entonces hay un primer intento que hace David. Dice en el versículo 1 de nuestro pasaje: David volvió a reunir los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Bala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Durante los últimos años del reinado de Saúl, después de la muerte del profeta Samuel, se había dado un paulatino abandono de la adoración a Dios como un reflejo de la desobediencia del rey a lo que Dios le había dicho. Pocas personas, y quizá ninguna, celebraban cultos de adoración en Israel. El tabernáculo que había acompañado al pueblo en su travesía por el desierto se había deteriorado y su mobiliario estaba disperso por todas partes. El arca del pacto estaba en una casa particular desde que fue devuelta por los filisteos que se la habían llevado, la habían tomado en una batalla. El tabernáculo era el lugar de reunión del pueblo, y el lugar donde estaba había cambiado varias veces, pero este lugar era principalmente para adorar a Dios. Ahora Israel no tenía la proximidad de Dios y no tenía el sentido de reverencia y temor de Dios. El arca simbolizaba la presencia de Dios entre el pueblo. Era una especie de cofre hecho de madera y cubierto de oro por dentro y por fuera. Tenía en la parte superior una cubierta, se llamaba el asiento de la misericordia o el propiciatorio. En los extremos había la figura de un querubín a cada lado, que era un ángel labrado a martillo de oro. Dentro estaban las piedras, las tablas de piedras que tenían escritos los mandamientos dados por Dios a Moisés. Estaba la vara de Aarón y un recipiente con maná. El arca era considerada como el trono terrenal de Dios, el lugar en el que Dios se sienta en las alturas y tiene por estrado de sus pies en la tierra. En Éxodo 25, 21 y 22 leemos: y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio, entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Con el arca en Jerusalén, el mensaje para David mismo y para el pueblo era
que la presencia de Dios entre ellos era la base de su gobierno. No sería como en el tiempo de Saúl, en que no se tomaba en cuenta a Dios. Entonces, David dijo, en el 1 de Crónicas 13, 14, 15, tenemos un pasaje paralelo que dice lo mismo, pero da más detalles, y en el 1 de Crónicas 13, 3 está lo que dijo David en ese momento. Dijo, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Pues desde muy joven, David había resuelto establecer un lugar fijo en donde se pudiera llevar a cabo la adoración a Jehová. Una casa donde se fijara el símbolo de su presencia y se restableciera la comunión con su pueblo. Él escribió en el Salmo 132, del 1 al 5, acuérdate, oh Jehová, de David, de toda su aflicción, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob. No entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Aquí vemos cómo está queriendo cumplir este deseo, esta promesa que hizo. David quería llevar el arca junto a su fortaleza en Jerusalén. El deseo de David era bueno, recto y justificado. Ese lugar estaba en lo más alto del monte Sión, en donde el hijo de David, Salomón, construiría el templo en el que sería colocada el arca, en el lugar santísimo, después del velo, conforme el diseño que Dios había dicho, porque se lo había mostrado a Moisés. Dice el versículo 3 de nuestro pasaje, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab guardaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de aire, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Pero dentro de este ambiente de alegría y de celebración, llena de buenas intenciones y nobles deseos, David cometería un grave error por el que vendría de manera severa una tragedia por la que David nunca vería a Dios de la misma manera. Justo al inicio de su reinado sobre todo Israel, Dios llevaría a David a la escuela de su santidad para que estuviera equipado y supiera cómo servir a Dios con el equilibrio adecuado entre el gozo y la reverencia. A nosotros nos sería de provecho acompañar a David en esta lección para que nunca olvidemos que al mismo tiempo que Dios es un Dios para ser amado y apreciado como nuestro Padre Celestial, es también un Dios
para ser temido y reverenciado como nuestro Creador santo y eterno. Nunca deberíamos perder el equilibrio que debemos tener cuando servimos y adoramos a nuestro Dios, que nunca cambia. David reunió a sus mejores soldados porque llevar el arca a Jerusalén era un paso importante para proporcionar un lugar de adoración a todo Israel. Lo quería hacer mostrando toda la atención y todo el respeto al arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre querubines. El arca representaba la presencia inmediata y la gloria de Dios. Estaba entre el pueblo, estaba en Israel. El único pueblo entre el cual Dios estaba. Entonces David consideraba de alta prioridad sacar el arca de la oscuridad para llevarla de regreso a un primer plano. Quería que el pueblo viviera con un sentido de la presencia y la gloria de Dios. Pusieron el arca en un carro nuevo. Más buenas intenciones. ¿Qué mejor que un carro nuevo? La mejor calidad, la mayor comodidad, mayor lujo y tecnología, una tecnología más avanzada. Y los filisteos transportaron el arca en un carro nuevo también. Y a ellos Dios se los permitió porque no eran el pueblo de Dios. De su propio pueblo, Dios espera mucho más. Israel debía hacer de la palabra de Dios su fuente de conocimiento y su regla de fe y de vida, y no tomar las innovaciones de los filisteos. David cometió un grave error al dejarse llevar por la emoción del momento. Lo vemos consultando a Dios antes de dar pasos importantes en su vida. Consultó al Señor antes de salir de Siclag a Judá para ser coronado rey de Judá. Consultó al Señor sobre la manera de enfrentar a los filisteos en dos ocasiones. Pero aquí, manejando el arca, dice en 1 Crónicas 13, 1, no está ahí en los versículos, pero dice: entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. David consultó con sus hombres fuertes. No hay ninguna consulta a Dios. Si lo hubiera hecho, habría encontrado muy claramente escrito en la ley de Moisés que el arca no debía ser transportada de cualquier manera. Solo un sacerdote, hijo de Aarón, podía prepararla y cubrirla antes de transportarla. Incluso al grupo especial de levitas que la llevaban, no se les permitía mirar. Y entonces, un grupo particular de levitas tenía que llevarla con varas, que siempre permanecían insertadas a través de anillos que estaban unidos al arca.
Ellos no podían ni siquiera tocarla directamente. La carga de Dios no la puede cargar un carro, no la puede cargar animales, la debe cargar su criatura más elevada, el hombre. Los levitas, en Números 4:15, dice, están estas instrucciones, ¿sí? Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa. Dice aquí, no sea que mueran, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. David y la casa de Israel llevaban toda clase de instrumentos. El ambiente era alegre, emocionante y atractivo. El problema fue que nada de eso agradaba a Dios porque fue en desobediencia a su palabra. A menudo nos vemos tentados a juzgar una experiencia de adoración por cómo nos sentimos nosotros. Pero cuando nos damos cuenta que la adoración consiste en agradar a Dios, somos dirigidos a su palabra para que podamos saber cómo quiere ser adorado. Esto ya es conocido, es el principio regulador de la adoración. Lo que Dios manda, nada más. Es difícil comprenderlo en nuestra cultura que está orientada al consumidor. Pero la adoración no se trata de lo que nos agrada a nosotros, se trata de lo que le agrada a Dios. Dice el versículo 6 a 8. Cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Uza, y hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Uza, y fue llamado a aquel lugar Perez Uza hasta hoy. Aparentemente fue una acción noble de Uza. Los bueyes tropezaban y el arca estaba a punto de caer del carro. Con grandes reflejos, Uza extendió su mano y la sostuvo para que el arca no cayera al suelo. Quizá hubo un suspiro de alivio de la multitud cuando Uza evitó que el arca cayera, pero no se dieron cuenta que las manos impuras de un pecador habían tocado lo que fue santificado, lo que tenía el nombre de Dios que era invocado sobre ella. Y ahí mismo Uza cayó fulminado. El acto de Uza, heroico a los ojos del pueblo, fue un acto grave de irreverencia ante los ojos de Dios, porque se atrevió a pensar por un momento que él podía tocar el arca en ciertas circunstancias que lo hacían necesario. Tomó la rápida decisión, pero pasó por alto
una orden de Dios para hacer lo que a él le pareció correcto, lo que a él le pareció lo mejor. Se equivocó al pensar que Dios no podía cuidar el arca por sí mismo y que necesitaba de su ayuda. Se equivocó al pensar que su mano era más santa que el suelo. David quería que el pueblo de Dios conociera la presencia de Dios. Y Dios se presentó en la era de Nacón. Pero no en la forma en que ellos esperaban. Claramente Dios estaba enviando un mensaje a David y al pueblo con este juicio. Los que se acercan a Dios deben considerarlo santo. Dios nunca debe ser tratado de una manera irreverente ni ligera, aun cuando las intenciones sean buenas y positivas. La vida de Usa fue tomada inmediatamente, sin demora, y cayó justo al lado del arca que había tocado neciamente. Es el versículo 9. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. A David le fue dado un punto de vista de la persona de Dios que él no había visto. Y mientras nunca debía olvidar la inmensa gracia, misericordia y compasión de Dios, que también conocía, necesitaba entender la santidad de Dios. El pueblo de Dios no debe olvidar esa lección y nunca confundir la misericordia y la gracia de Dios con la idea de que pueden tratar a Dios de una manera común y casual. Dios es un Dios que debe ser temido y reverenciado por todos. David sabía que era importante llevar el arca a Jerusalén. La presencia de Dios estuviera ahí en el centro de Israel. Pero en vista de lo sucedido, no sabía cómo hacer algo que sin duda Dios quería que hiciera. Tuvo temor de pensar lo que le pasaría a él si él le fallaba a Dios. Por 3 meses estuvo dudando y por 3 meses el pueblo fue privado de la presencia de Dios, igual que en el tiempo del rey Saúl. Pero la bendición de la casa donde estaba el arca lo convenció. ¿Cómo hacerlo correctamente? La respuesta está en la palabra de Dios. Debía haberla consultado antes, pero es mejor tarde que nunca. Es el segundo intento, en los versículos 12 a 15. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios a la casa de Obed-Edom, a la ciudad de David.
Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. David entendió el mensaje. La presencia y la gloria de Dios traen bendición y no maldición. Debía llevar el arca a Jerusalén y lo haría con alegría. No hay mayor alegría que saber, después de una prueba severa, que la bendición de Dios sigue estando sobre ti. Los temores de David se convierten en alegría y con solemnidad y reverencia llevará el arca a Jerusalén. Cuando se adora correctamente hay alegría y gozo. En Crónicas 15 se detalla lo que hizo David para el traslado del arca, para que se hiciera de la manera correcta. Son muchos detalles, no los vamos a ver ahorita, pero ahí está. Ahí se nos da una lista específica de los levitas descendientes de Aarón, y que después de ser consagrados iban a supervisar y a realizar el transporte del arca, mientras cantaban y tocaban instrumentos musicales. Cuando llegaron a Jerusalén, David designó a algunos de estos levitas a la tarea específica y permanente de alabanza y adoración delante del arca. Nada más vamos a leer ese pasaje, los versículos 12 a 15, 1 Corintios 15, 12 a 15, y dice ahí: y les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. Y dice el versículo 13: pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por lo cual, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Se hicieron sacrificios tanto para hacer expiación por los errores pasados, así como una ofrenda de agradecimiento por sus misericordias presentes. Grande debió ser su gratitud y alegría cuando entendió que todo estaba bien con Dios. Después de su descripción anterior, lleno de alegría, se lanzaba con toda su fuerza, con gran gozo. Dejó sus ropas reales y vistió un efod de lino, un efod que se usaba para los ejercicios religiosos. Tenemos finalmente el rechazo de Mical, su esposa. Dice el versículo 16: cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de David, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. David estaba manifestando exteriormente los frutos del Espíritu, que lo llevaron a una profunda
y gozosa comunión con Dios. Inmediatamente surge la oposición, la lucha de siempre de la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. El deseo de la carne se opone al del espíritu. Apenas llevó el arca a Jerusalén, alguien dentro de su casa no sentía el mismo fervor por Dios y con rencor condenó su celo. La enemistad de la serpiente se encendió por el honor dado al arca, por la procesión de los levitas, el júbilo del rey de Israel, las ofrendas que se habían presentado al Señor. Un odio escondido contra David estaba en el corazón de su esposa Mical y se manifestaría muy poco después. No es algo extraordinario que cualquiera que esté comprometido en su servicio al Señor encuentre oposición. Contrario a que se aprecien sus esfuerzos, habrá quienes los condenen y los acusen. Así fue con los profetas, recordamos casi todos, con Juan el Bautista, sobre todo con el mismo Cristo y también con sus apóstoles. Y seguirá así con sus siervos fieles. El rey Saúl había descuidado la adoración pública y su hija no apreciaba la importancia de las cosas celestiales. No podía esperarse de una mujer que tenía ídolos en su casa. Si recuerdan, tenía terafines que puso ahí en el lecho de David. No podía esperarse que esa mujer se preocupara por el arca, por lo que despreció a su esposo al verlo con gratitud y gozo. A Mical no le agradó que David amara más a Dios que a él. Entonces lo despreció. Dice el versículo 17: metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar, en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así de hombres como mujeres, cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Esta tienda de la que habla el pasaje no es el tabernáculo antiguo, sino una tienda temporal. En los días de Salomón se construiría un templo esplendoroso para recibir el arca. Y el arca es una figura de Cristo. Y en hebreo se detalla mucho de esto, pero simplemente, primero, su morada fue una humilde tienda y luego un edificio magnífico. Cristo primero en humillación, luego en gloria. David, dice el pasaje, presentó sacrificios al Señor. Eso no significa que lo hiciera él personalmente. Si recordamos, él sabía perfectamente lo que había pasado al rey Saúl cuando él sí los presentó, como si fuera sacerdote,
tomó este lugar y ese fue su ruina, ahí fue su real caída, donde empezó su caída, sino que el rey, como rey, ordenó a los sacerdotes que los ofrecieran. Pero su objetivo era expresar su profunda gratitud a Dios por el éxito alcanzado al traer el arca y por suplicar la permanencia de sus favores. Después bendijo a todo el pueblo en nombre de Jehová de los ejércitos, de acuerdo a la posición en la que Dios lo había colocado. Melquisedec bendijo a Abraham, Moisés, Josué y Salomón bendijeron al pueblo. Dice en Hebreos que sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. David bendijo a su pueblo. Cristo lo hizo cuando ascendió. En Lucas 24, 50 y 51 dice, y lo sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Vemos a Cristo como profeta para la iglesia y rey sobre ella, bendiciendo oficialmente a sus ministros para dejarles las bendiciones que él había comprado para ellos. La bendición de David fue acompañada con su generosidad personal, les dio algunas cosas a los del pueblo, así confirmó su interés por el pueblo, por el ministerio del pueblo, y se ganó su cariño. Dice el versículo 20, volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. David regresó para bendecir su casa. Había bendecido al pueblo, pero como rey, como cualquier sacerdote, cualquier hombre, debe bendecir su casa. Eso es su principal prioridad, su obligación. Debería llevar entonces la bendición a su casa y no dejar nada más para el pueblo. Mical salió y manifestó su desprecio. David se descubrió, como dijo Mical, en el sentido de que se quitó la ropa real, esa ropa que lo distinguía como rey, y así quedó como un plebeyo, como un cualquiera. Se mezcló con el pueblo, dio gracias a Dios y expresó su alegría por el hecho de que el arca estaba siendo traída a la ciudad de David. Y aquí vemos una lección importante. David se quitó su ropa real, se quitó su corona para presentarse delante de Dios. Si él iba vestido como rey, con su cetro, con su brazalete, su corona, y el pueblo veía ahí a su rey majestuoso, le robaba la atención al rey. Se desvía la atención a ese hombre majestuoso, el rey. David se quitó de todo eso, de su manto,
el manto real para presentarse delante de Dios. Cuando nosotros venimos a adorar, a veces venimos para que nos vean a nosotros, para llamar la atención. Le robamos la atención a Dios. Pero esto principalmente lo pueden llevar a cabo las mujeres jóvenes, que hacen que las miradas las volteen a ver. Ni siquiera lo hacen con esa intención, pero lo pueden llegar a hacer. Por eso habla de la vestimenta, como dice, modesta, vestirse con modestia delante de Dios. Así se despojó David de esa dignidad para ser humilde delante de Dios. Pero a Mical no le agradó esa actitud. A ella le gustaban las formas, el esplendor solemne y la dignidad de la realeza a la que estaba acostumbrada. Esa realeza que había estado al lado del rey Saúl en lo externo. Pero la presencia de Dios no le resultaba atractiva. Más allá de las formas de adoración tan variadas, usadas por todos los pueblos de la tierra, Dios ve el interior y se deleita por ver los corazones de los que brota gratitud y devoción por Él. Dice el versículo 21. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová que me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová y aún haré más vil que esta vez y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes hablaron. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. David no tenía nada de qué avergonzarse, porque lo que había hecho, lo había hecho para la gloria de Dios. No importaba con qué ojos lo viera Mical. Su conciencia estaba tranquila. Él no iba a vivir para agradar a otras personas. También muchas veces hacemos cosas o vivimos para agradar a otros y no a Dios. Si Dios lo había puesto en el trono, no tenía más que agradecimiento. Sería como el adorador más humilde, aunque ella lo despreciara. Dios le dijo al sacerdote Elí: porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Debido a que Mical despreció a David, pero más que a David, despreció a Dios, David se apartó de ella permanentemente y ella quedó sin hijos. La verdadera adoración requiere que seamos humildes para acercarnos a Dios. Cuando vengamos a adorar, que vengamos con esa humildad de corazón más que nada. Requiere también que anhelemos la presencia de Dios en nuestra vida.
ver las obras de Dios, especialmente la obra de Jesucristo en la cruz y la victoria en su resurrección, nos debe llevar a engrandecer a Dios como oró David. En el Salmo 74. Gócese y alegres en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación: engrandecido sea Dios. Si desprecias la adoración y desprecias su salvación, igual que Mical, tendrás esterilidad espiritual y serás apartado del rey. Vamos a orar. Señor, a veces nos hemos olvidado de tu presencia en nuestras vidas. No apreciamos esa presencia, nos hemos acostumbrado a vivir con ella, estar incluso sin ella, aún dentro de la iglesia, Señor. Cambia nuestro corazón, cambia nuestra mente, porque lo necesitamos. Tenemos tu palabra, tenemos tus instrucciones, que seamos guiados solamente por eso, Señor. Ayúdanos, Padre, que necesitamos. Santifícanos con la iglesia, santifica a tu iglesia, Padre. Obra en cada uno para que vengamos aquí a honrarte solamente a ti, Señor. Pedimos en nombre de Cristo para tu gloria.